Eres tú quien debe hacer el esfuerzo, los maestros solo señalan el camino. Máquinas de estado. Introducción. Los sistemas secuenciales síncronos se pueden clasificar en dos grandes tipos denominados autómatas, y estos son autómatas de Moore, aquellos en los que el estado siguiente del sistema depende solo de las variables del sistema. Autómatas de Mealy, aquellos en los cuales el estado siguiente del sistema depende no solo de las variables internas del sistema, sino que también dependen de las variables externas al sistema. En el diseño de un sistema secuencial síncrono se pueden seguir los siguientes pasos. Primero, dibujar el diagrama de estados del sistema que se desea diseñar. Segundo, determinar el número y tipos de flip-flops que se utilizarán. Tercero, con la tabla de excitación del flip-flop seleccionado y el diagrama de estados, se construye la denominada tabla de diseño. Cinco, o quinto paso, se encuentra el circuito combinacional que junto a los flip-flops formarán el circuito final. Todos los flip-flops del sistema tienen sus entradas de reloj unidas entre sí, y por estas líneas se aplica la señal de reloj que sincroniza toda la operación del sistema. Es decir, estamos hablando de un sistema secuencial síncrono. Diseño. Para el diseño de un sistema secuencial síncrono hay que cumplir una serie de pasos. Dibujar el diagrama de estado del sistema síncrono a diseñar, elegir el número de flip-flops y tipo, a utilizar y escribir su tabla de excitación. Con la tabla de excitación del flip-flop y el diagrama de estados se construye la tabla de diseño. Con ayuda de los mapas de Carnot se encuentran las ecuaciones lógicas del circuito, se implementa el circuito final. Tomemos por ejemplo el siguiente caso. Diseñar un contador síncrono ascendente módulo 5. Según lo visto en tutoriales anteriores, la indicación correspondiente al módulo 5 implica que este sistema debería de tener 5 estados de cuenta definidos. El número máximo de cuenta, por lo tanto, debería ser 5 menos 1, es decir, 4. Como nos habla de un contador, debemos de considerar que el inicio del conteo ha de ser 0 y que cada estado de cuenta será denominado un estado del sistema. Comenzaremos definiendo el diagrama de estados del contador. Identificamos que para poder llegar al módulo 5 necesitamos contar con 3 variables en el sistema. Las variables serán identificadas como los estados requeridos en el proceso de cuenta. En este caso, tenemos Q1, Q2 y Q3. Con 3 bits podemos llegar a contar hasta 8, es decir, 8
como el número total de estados de cuenta. Sin embargo, la solicitud en el ejemplo pide que sea de módulo 5. Eso implica que considerando el estado inicial como 0, 0, 0, los estados siguientes del sistema deberían de llevarlo a 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1 y 1, 0, 0. Que corresponderían a los estados 0, 1, 2, 3 y 4. Y de ahí retornaría al estado inicial, 0, 0, 0. Esta forma de identificar los estados que el sistema va a alcanzar en cada cambio de estado, el cual estaría controlado por la señal de reloj, es lo que nosotros llamamos diagrama de estados, en este caso de un contador. Las características del conteo son entonces que debe ser de módulo 5. Para realizar la cuenta se requieren 3 bits. Por cada bit identificamos la necesidad de contar con un flip-flop. Consideraremos, en este caso, para el diseño, el uso de flip-flops del tipo RS. Aunque no son comerciales, se pueden implementar fácilmente con flip-flops de otros tipos. Presentamos a continuación la tabla de estados de este flip-flop. Observamos que los datos de entrada del flip-flop SR definen 3 estados definidos y un estado indefinido o indeterminado o no permitido. Sin embargo, la tabla de excitación correspondiente, que es la que tenemos al costado, me muestra esta condición de comportamiento del flip-flop considerando desde el punto de vista de el valor de salida de Q en función al valor previo que estaría identificado como Q sub n y de las condiciones de las variables S y R. Esta es la que se denomina tabla de excitación. Esto quiere decir que si la salida de este flip-flop está en valor 0 y queremos que se mantenga en 0, al llegar al flanco del reloj, los estados que corresponderían a sus entradas deberían de ser 0 para el caso de R y asterisco para el caso de R. ¿Qué nos representa la condición asterisco? La condición asterisco nos representa un valor ambiguo para la determinación de esa condición de salida. Quiere decir que no interesa que el valor de R sea 0 o sea 1. Si yo quiero que mi salida sea 0, habiendo sido antes un 0, la condición podría ser ese 0 sin importar el valor que tenga R, 1 o 0. Observamos que esa condición ambigua se vuelve a repetir en la última combinación, en donde si la salida del flip-flop es 1 y queremos que se mantenga en 1, no interesa el valor que tenga en R, no interesa el valor que se tenga en S, en R,
debe ser siempre 0. Esta tabla entonces nos ayudará a poder identificar cuáles serían las condiciones de las variables S y R para cada uno de los 3 flip-flops que van a definir los estados en el contador. Tabla de diseño. Utilizando entonces esta tabla de excitación, teniendo en cuenta los estados que debemos de obtener a la salida de cada uno de los 3 flip-flops, 1, 2 y 3, vamos a definir los estados requeridos en las entradas de los flip-flops para estas condiciones. A esto se denomina tabla de diseño. La tabla de diseño entonces la vamos a dibujar considerando lo siguiente: los estados iniciales, ¿sí? Estados iniciales, estados finales que queremos que alcance cada flip-flop y qué cosa requerimos para que esos estados finales sean alcanzados en las entradas de cada uno de los 3 flip-flops. Así tenemos estado inicial Q1, estado inicial Q2, estado inicial Q3, estado final Q1, estado final Q2, estado final Q3 y qué valores deberían tener las entradas para cada uno de los 3 flip-flops. Flip-flop SR1, flip-flop SR2, flip-flop SR3. Por ejemplo, observamos que el estado inicial en mi diagrama de estados es 0, 0, 0. Eso estará indicado precisamente en este punto. En los estados iniciales ponemos la secuencia de estados que se describe en el diagrama. De 0, 0, 0 pasamos al estado 0, 0, 1, el cual está también puesto en la lista. Del 0, 0, 1 pasamos al 0, 1, 0, el cual también está colocado en la lista en forma consecutiva. Luego tenemos el estado 0, 1, 1, que también está en la lista. Y finalmente el último estado, que sería el 1, 0, 0, que sería el último estado en la lista de estados iniciales. Ahora, como tenemos que desarrollar una transición de estados entre el primer estado y el segundo estado, esto lo vamos a identificar en función a el estado inicial y el estado final. Entonces, vemos en el diagrama que de 0, 0, 0 pasamos a 0, 0, 1. Eso implica que en la primera transición de 0, 0, 0 debemos de pasar a 0, 0, 1. Y así sucesivamente. De 0, 0, 1 debemos de pasar a la condición 0, 1, 0. De la condición de estado 0, 1, 0 debemos de pasar al estado 0, 1, 1. Del estado 0, 1, 1 debemos de pasar al estado 1, 0, 0. Y finalmente, la última transición del estado 1, 0, 0 debemos de pasar nuevamente al estado 0, 0, 0. Entonces, una vez identificado el estado inicial y el estado final, vamos nosotros a comenzar a desarrollar los requerimientos en las entradas de cada uno de los flip-flops. Por ejemplo, comencemos con el primer flip-flop. Estado inicial. ¿Qué valor queremos que tenga en el estado final?
Esto en la primera transición. Si observamos en la tabla de excitaciones, si queremos pasar de 0 los estados que requerimos en las entradas son 1, 0 para S y 0 para R. Por lo tanto, observamos aquí en la columna que corresponde al flip-flop 1, en las excitaciones de sus entradas S y R, que S toma precisamente, o debería tomar el valor 1, y R tomar el valor 0. Igual como se dio el caso en la tabla de excitación. Analizando de tal forma cada uno de los estados para cada uno de los flip-flops, tenemos la tabla correspondiente a la excitación de las entradas S y R para cada uno. Segundo ejemplo, queremos analizar ahora la transición para QSUM 2 en el primer cambio de estado, de 0 hacia 0. Observamos en la tabla de excitación de la parte superior y vemos, estamos en 0 y queremos pasar a 0, estamos en esta condición. Estoy en 0, quiero pasar a la condición 0, requiero que las entradas sean 0 para S y asterisco para R. Y colocamos precisamente esos valores, 0 y asterisco. Para el tercer flip-flop, en esta primera transición, tenemos estado final 0, estado inicial 0. Quiere decir que ocurre el mismo cambio que en el caso anterior. Por lo tanto, para pasar de este 0 a este 0, copiamos los mismos datos de excitación en sus entradas que en el caso del flip-flop S2R2. De esta forma, analizando uno a uno cada uno de los estados para la condición inicial y la condición final, comenzamos a escribir los estados requeridos en las entradas de los flip-flops. Tomemos un ejemplo más. Estoy en la condición 1 para el segundo flip-flop y quiero pasar, por ejemplo, al correspondiente estado que sería el 0. Analizo en la tabla de excitaciones, quiero pasar al estado 0, como indica la tabla de transiciones, requiero, por lo tanto, la combinación 0-1. Por lo tanto, esto corresponde al flip-flop número 2, flip-flop número 2, penúltimo estado, y aparece la condición, precisamente, 0-1 copiada, tal como está. Una vez completada toda la tabla para cada uno de los estados iniciales y finales en las transiciones de esta máquina de estado, nos concentramos en graficar esta información utilizando el mapa de Carnot. En el mapa de Carnot nosotros vamos a tener de la siguiente forma. Voy a tener los estados iniciales como, ¿sí?, las variables de entrada. Y voy a tener cada una de las líneas S y R para cada flip-flop como la función requerida. De la siguiente forma. Para el primer caso, vamos a analizar al flip-flop S3.
R3. ¿Qué valor o cuál será la función resultante de S3 y R3 conociendo nosotros los estados de Q1, Q2 y Q3? Hemos llenado aquí el mapa de Carnot utilizando los valores que hemos visto en la tabla previa. Para cada una de las combinaciones. Por ejemplo, para el caso 0000, hemos puesto como valor de función de salida 0. Este valor de función de salida 0 es el que aparece aquí. Lo voy a marcar con un círculo de color verde. Para cada una de las siguientes combinaciones de Q3, Q2 y Q1, tenemos entonces 0, 0, 0, 0, 2, 3, 4, 5 estados definidos. 2, 3, 4, 5 estados definidos. Y 3 estados no definidos. Estos 3 estados no definidos ya los habíamos visto antes en la lógica combinacional y les habíamos dado un nombre. Don't care. Para el caso de R3, observamos que tenemos varios valores que corresponden a la condición de asterisco, lo cual se grafica de la misma forma en el mapa de Carnot. Aquí aparecen las condiciones de asterisco en los puntos correspondientes, llenando la tabla. Los valores no usados se identifican con aspas, que serían los don't care. De igual forma, se van llenando las tablas o mapas de Carnot en función a las tablas de estados de citación previamente definidas. Luego de haber llenado todo, desarrollamos los procesos de asociación y simplificación de la misma forma como se desarrolló cuando se trabajaba en lógica combinacional. La idea en todo momento sigue siendo agrupar la mayor cantidad de unos o asociarlos con los valores comodines, ya sean asteriscos o estados don't care representados con aspas. Finalmente, podemos obtener las funciones lógicas para cada una de las líneas de entrada de los flip-flops. S3, R3, S2, R2, S1, R1. La última parte del proceso de diseño corresponde en implementar el circuito. Para la implementación del circuito usaremos las ecuaciones previamente definidas en función a los flip-flops SR. Y con esto podemos ya dibujar el circuito secuencial síncrono que definiría el funcionamiento del contador, en este caso de módulo 5. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería lo correspondiente al diseño de una máquina de estado del tipo Moore, porque todas las variables son internas. Fíjense que en el circuito resultante la única señal de entrada está siendo la señal de reloj. Es la única señal de entrada. El sistema debe automáticamente desarrollar el conteo, ¿no?,
desde 0 hasta 4 y luego repetirse cíclicamente. Bien, esta sería la forma de desarrollar el diseño para una máquina de estados síncronos.